a ver cómo utilizar los atractores en Rhino. Vamos a empezar, seleccionamos un nuevo modelo y vamos a trabajar otra vez con lo que es el Grasshopper, que como hemos visto en otro tutorial, el Grasshopper es para empezar a trabajar con parámetros, es decir, con, eh, con datos que vamos introduciendo para generar elementos que nos puedan hacer o facilitar nuestro diseño, o que podamos tener una mayor flexibilidad en el diseño. Vamos a hacer como el doble clic en la pantalla. Vamos a llamar al componente hexagonal de la malla hexagonal, porque es una de las mallas que más se adapta para poder trabajar y es diferente, pero ustedes pueden de repente intentar con otras mallas, ¿no? Entonces tenemos la malla de la hexagrid, que es la malla hexagonal. Lo que hacemos es colocarle, como en la anterior, los sliders, es decir, los valores, ¿no es cierto?, de cada uno, para cada una de las entradas, para darle, en este caso, el tamaño al hexágono, ¿sí? ¿No? El tamaño que nosotros queremos. Tal vez lo vamos a reducir nomás que sea, que sea 1. Damos otro slider para la cantidad que va a ser en X, ¿sí? Y otro que va a ser la cantidad de hexágono en Y. Entonces, con estos elementos estamos nosotros teniendo ya una grilla que la podemos manejar a nuestro antojo. No olvidemos que moviéndolo, ¿sí?, son los elementos que nosotros creamos, con más o con menos. Bien. Luego de eso, lo que vamos a hacer es conectar, llamar a lo que es la esfera. ¿Sí? Que fíjense ustedes, la esfera se crea igualmente en el punto origen, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es conectar esta esfera, ¿no es cierto?, que es el punto P, que es los puntos de cada hexágono, lo vamos a conectar con B, que es el punto de esfera. Y lo que se hace, fíjense ustedes, es, si yo me acerco y miro, lo que ha hecho ha sido crearme esferas en cada uno de los hexágonos, ¿sí? Entonces estoy haciendo una combinación de ambos elementos. Bien. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es llamar nuevamente un slider, solamente un valor de 10, y lo que vamos a hacer es conectar a la esfera, al radio de la esfera. ¿Sí? Y fíjense ustedes, está el valor de 10, fíjense ustedes cómo se hace. ¿Sí? Cada esfera tiene un valor de 10 y se va a desproporcionar. Yo aquí voy regulando el radio con el cual se crea la esfera. Entonces puedo manejar el radio de la esfera, ¿no? Le pongo 1, me va a crear el mismo tamaño del hexágono. Si yo varío aquí el tamaño del hexágono,
voy a tener, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, unas esferas más chicas dentro de un hexágono más grande. Fíjense cómo variamos, cómo podemos tener diferentes alternativas de el hexágono. Vamos a poner que la esfera, el hexágono solamente va a ser de 2 y la esfera va a ser de radio 1 para que esté creado dentro de ese espacio. Después que hacemos eso, vamos a poner aquí, esto es lo que vamos a tratar de identificar en este elemento de poder colocar un punto que se llama, que ese va a ser nuestro punto atractor. Entonces damos doble clic y ponemos point, y el que seleccionamos este que está con una X marcada, que nos señala un punto. Se coloca en amarillo porque no le hemos definido un lugar. Y lo que hacemos es, donde seleccionado, le damos clic derecho y le ponemos y damos la opción de set one point, es decir, colocar un punto donde yo quiera. Y lo que yo hago es, fíjense ustedes, lo tengo el cursor, lo que yo hago es ubicar un punto cualquiera, ¿sí?, dentro de la trama que yo estoy haciendo. Y ubicamos un punto cualquiera, le damos OK. Y se ha marcado, fíjense ustedes, un punto con una X en verde que me está señalando ese punto que yo le he dado una coordenada simplemente gráfica. Lo que voy a hacer ahora es decirle que tiene que haber una distancia, ¿no? Tiene que haber una distancia para conectar, ¿sí? Para conectar desde el punto, los puntos que se refieren los centros del hexágono, de la malla hexagonal. No se olviden que para hacer doble conexión tengo que apretar Shift. Conecto a lo que serían los puntos de la distancia. Y voy a conectar el punto al conector B para tener. Y fíjense ustedes, ¿no es cierto? Ya me aparece el punto con unas coordenadas que yo lo puedo, ¿sí?, mover donde yo quiera, ¿sí? Eso me permite tener uno. Puedo hacerlo con coordenadas, pero es mejor trabajarlo con simplemente moviéndolo a donde uno quiera. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver en 3 dimensiones. Después lo que hacemos es llamar una herramienta que se llama panel, y lo que vamos a hacer es conectarlo a distancia, y ahí vemos, por ejemplo, todos los puntos, ¿no es cierto? Todos los puntos que están de lo que vamos, de las coordenadas de cada punto. Ahí podemos saber cada punto, lo que tenemos, las coordenadas de cada punto. Esa es una herramienta útil, panel, para saber qué es lo que está conteniendo cada uno de estos componentes. Lo que voy a hacer es decirle que esto se va a dividir, llamo a división.
y voy a conectar esta división, es decir, les voy a decir a la esfera, ¿sí?, que son las esferas las que voy a dividir, ¿sí? Son las esferas las que yo voy a dividir. Fíjense ustedes que el punto sigue estando donde yo lo pueda desplazar. Bien, después que he hecho, voy a conectar un slider, es decir, un valor, puede ser 10. Antes de eso, para completar, vamos a conectar esta distancia con la división para decirle que las esferas, de acuerdo a una distancia, de acuerdo a un punto que vamos a mover, se va a desplazar. Y el slider lo vamos a conectarlo a la división para que veamos cómo se va a dividir o cómo se va a ir moviendo. Y fíjense ustedes cómo esa grilla, ¿no es cierto?, que hemos combinado con diferentes tamaños, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí puedo crecer un poco para que ustedes vean cómo vamos nosotros jugando con ciertos elementos, ¿no? Vamos a poner aquí solamente que tenga, digamos, 5. Fíjense que aquí en planta, como se ve, ¿no es cierto?, el modelo, ¿no?, de acuerdo al punto. El punto está ejerciendo una influencia sobre sobre la grilla. Lo que yo voy a hacer es, fíjense ustedes, agarro el punto y el punto lo voy a mover a otro lugar. Lo voy a mover a otro lugar y lo que va a hacer es cambiar la estructura de la grilla, ¿sí? Si yo a la esfera de repente le puedo dar 3 dígitos, aquí lo vamos a dar 0,50, vamos a dar OK para que disminuya un poco el tamaño de las esferas y veamos también un tema. Entonces, aquí los atractores, el atractor en realidad es el punto, el point, es la X, esta que al seleccionar point se me selecciona en verde y se me selecciona con los ejes, y lo que me hace es ese punto, yo lo puedo mover y puedo generar una serie de variaciones en esta grilla que hemos creado, ¿no? Entonces nos ayuda a un poco a tener nuevas alternativas de cómo crear grillas o crear elementos.
Vamos a intentar si de repente podemos poner, no lo he intentado, pero lo vamos a intentar. Si podemos poner otro punto más. No, vamos a intentar si podemos tener 2 puntos. No, no me permite tener 2 puntos. Bien. Eso es manejar grillas con atractores.